de gestión de equipos, que se basa en el respeto hacia una serie de valores caracterizados por la transparencia y la honestidad, lo que genera una mayor sensación de pertenencia entre los involucrados, promoviendo la productividad. El liderazgo ético pondrá como foco el respeto a la dignidad de las personas, logrando empresas socialmente responsables, altamente productivas y plenamente humanas, que es lo que nuestra asociación promueve, basados en la doctrina social de la Iglesia. Quiero ceder la palabra al abogado César Coronel, analista político, miembro de ACE UNIAPAC, quien actuará como moderador de la presente reunión para que él dé también sus palabras introductorias y continúe con el diálogo con la doctora Rosalía. A quien agradecemos nuevamente, reiterándole sentirnos sumamente honrados de su presencia hoy, el día de hoy entre nosotros. Muchas gracias. Adelante, César. Muy buenos días, presidente. Saludo al directorio de ACE UNIAPAC y, por supuesto, a la invitada de lujo que tenemos en esta jornada, a la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta y vicepresidenta de la República, y quien además actualmente se desempeña como presidenta de Fundación Fidal, en el que desarrollan un trabajo muy importante, sobre todo generando nuevos liderazgos en jóvenes que comprenden no solamente que el liderazgo se trata de manejar equipos o de generar iniciativas, sino también de hacerlo con ética, de hacerlo con responsabilidad, prepararse para asumir los grandes espacios de liderazgo, no solo a nivel político, sino también a nivel social, a nivel empresarial, y es la razón por la que justamente tenemos la oportunidad en esta mañana de conversar con ella. Doctora, vamos a hablar de liderazgo ético, del tema usted es muy conocedora, digamos, así que realmente lo que podríamos hacer es que usted empiece a manera de introducción, un poco dando las pinceladas generales del tema, y yo de ahí le iré haciendo algunas preguntas para un poco hacer más interactiva esta conversación y, por supuesto, hacer el diálogo mucho más rico. Presidenta, bienvenida. Ahora sí, ahora sí. Bien, buenos días. En primer lugar, un saludo muy afectuoso a todos, a la directiva de ACE, y me complace ver algunos rostros de amigos aquí en esta reunión. Agradecerle a César, que es la persona que me contactó para dirigir, más que una conferencia, algunas palabras, algunos pensamientos respecto de lo que consideramos que es indispensable en la sociedad, el liderazgo ético. Ustedes empezaron con una oración. También el mismo nombre de la organización está hablando de empresarios cristianos, ¿no? Católicos, y esto ya tiene una connotación, porque la regla fundamental para quienes tenemos una religión, en este caso la religión católica, es el decálogo, los 10 mandamientos, ¿no? Y eso, solamente el análisis de esto ya nos llevaría a una especie de ontología de lo que debemos hacer, de lo que no debemos hacer, cuáles son aquellos mandamientos de la ley que establecen como un marco de acción para todos, no solamente para los empresarios, no solamente para los líderes, pero indudablemente los líderes tenemos mayores responsabilidades en cualquier área en la que nos desenvolvamos, y más todavía en un mundo y en un país específicamente en donde parecería que lo no ético es lo común y corriente, ¿no? Y más bien destaca o se señala con el dedo a quien está ejerciendo un liderazgo ético. También otra de las preocupaciones que tengo es que a veces esa sobreinformación a las que estamos expuestos, me refiero a las redes sociales, pero también a los medios tradicionales de comunicación, hacen que cualquier cosa que se diga puede ser encasillada como un comportamiento no ético y se mete en el mismo saco, en la misma bolsa a todos, de tal manera que la gente, sobre todo los más jóvenes, empiezan a no distinguir qué es ético y qué no es ético. Nosotros, como había dicho César, en Fundación Fidal tenemos una escuela de liderazgo desde hace 6 años, en lo que llamamos el Centro de Formación para el Futuro, convencidos de que la única forma que tiene el país de salir adelante es en base a una educación ética, basada en valores. Solemos hablar allí, por la diversidad de estudiantes que tenemos,
de ética laica, que tiene que ver y hunde sus raíces en el propio derecho natural, aquello que se recogía en fórmulas desde la época del derecho romano de no hacer daño a nadie, de dar a cada uno lo que le corresponde. Esas fórmulas que en latinajos aprendimos en la universidad, seguramente todos quienes pasamos por las aulas de derecho, y que tienen que ver precisamente con esa concepción del respeto, del no hacer daño, de respetar la propiedad privada también, no solamente a la persona. Y en este sentido, pues hemos ido trazando un cauce para los jóvenes, tratando de que no solamente exista una cátedra de ética, porque a veces, y yo veo que ahora más que nunca se está pidiendo a las autoridades educativas que se restablezca una cátedra de ética, que puede ser importante, pero más importante es que en todas las actividades, en todas las asignaturas, se trate de ética, se trate de valores y se pongan ejemplos. Y también sabemos que los niños y los jóvenes actúan por referentes de acuerdo más que a lo que oyen, a lo que ven, ¿no? Aquello que palpan en sus casas, en su realidad. Entonces, qué importante es hablar desde estos valores, de estos principios que tienen que ser ejecutados. Las acciones en realidad son más importantes que las palabras, aunque no podemos desconocer el valor de las palabras. Cuando hablamos con los chicos y las chicas, les decimos, tenemos que desarmar las palabras, porque vemos tal carga de violencia en las palabras que de esa situación de palabras groseras, bruscas, que se dicen en un momento determinado, fácilmente se pasa a las acciones. Me refiero, por ejemplo, a las relaciones de pareja, ¿no? De chicos, jovencitos, novios o amigobios o como quieran llamarles ahora, que empiezan diciéndose cosas duras, ¿no? Porque lo dicen con cariño, pues no, el tontito, yo digo esa palabra tontito, pero ya sabemos que ellos usan otro tipo de palabras y luego de eso pues aceptan el manotazo duro, la cachetada y de allí pues bueno, a cualquier cosa se puede escalar. Entonces yo generalmente a las chicas les digo, no acepten ese tipo de situaciones, piensan que esto cambia luego de que se casan o de que formalizan una relación y las cosas tienden por lo general a empeorar. Pero todo empezó con las palabras. Entonces, las palabras son importantes. No quiero que se me malentienda cuando digo las acciones son más importantes. Las palabras lo son, porque las palabras conducen a los hechos. Recuerden ustedes que las grandes revoluciones en el mundo empezaron con palabras, ¿no? Con escritos. Si pensamos lo que pasó aquí en la Revolución Liberal, o lo que pasó en Francia con la Revolución Francesa, o la Revolución Bolchevique en Rusia, empezaron con palabras, con manifiestos, el manifiesto del Partido Comunista, las propuestas de Hegel, de Marx, o en el caso nuestro, Juan Montalvo, ¿no? O los famosos enciclopedistas en la época previa prácticamente o coexistente con la Revolución Francesa. Entonces, las palabras son importantes. Por eso siempre he dicho que en nuestra sociedad debemos desarmar las palabras, dejar de agredirnos, de dar conceptos muchas veces apresurados, no basados en la realidad, que nos obligan a retroceder. Las redes sociales son un ejemplo es una especie de chismografía con eco, ¿no? Así podríamos calificarla. Esta chismografía con eco puede hacer un daño enorme a las personas, desde el bullying entre los niños, los más jóvenes, pero también puede haber bullying hacia otros sujetos de la sociedad, hacia los políticos, hacia los líderes. Por ejemplo, ustedes son testigos y probablemente lo sufrieron, como durante el gobierno anterior se satanizó a los empresarios, ¿no? Los empresarios son los empresarios, eran los empresarios para determinada clase política, la prensa corrupta. Y entonces empiezan estos calificativos a incrustarse en la mente de la sociedad. Recordemos aquella máxima de Goebbels, que era el principal jefe de propaganda de la Alemania nazi, de Hitler. Él decía que una mentira dicha 1000 veces ya no es mentira, ¿no? Y esto, imagínense, si en esa época se decía cuando no existía el eco de las redes sociales. Entonces, yo diría, dentro de la sociedad tenemos que evitar este tipo de situaciones, pero más específicamente cuando somos líderes, cuando estamos trabajando al frente de una empresa, al frente de un determinado grupo político, una autoridad, un periodista, un maestro, ¿no? Porque los liderazgos abarcan diferentes tipos. No estamos hablando
solamente de liderazgo empresarial, como en el caso de ustedes, pero hay diferentes tipos de liderazgo, el líder barrial, el líder de cualquier zona, de cualquier circunscripción territorial. Entonces, indudablemente, esos liderazgos tienen que irse forjando y ser liderazgos para el bien, porque nosotros sabemos que también hay liderazgos para el mal. Lo hemos visto, lo hemos palpado en nuestro país, liderazgos que por desgracia todavía se mantienen y que son liderazgos para el mal, que no solamente nos hacen mal desde el punto de vista económico, que es gravísimo, pero más grave todavía es la crisis moral en que pueden sumergir a un país. El caso de Venezuela es palpable, lo que está ocurriendo con un país rico, extraordinario, pero lo que ha pasado también con el Ecuador. Esos liderazgos del mal nos llevan precisamente a un caos, a una descomposición social en la que asistimos a situaciones que ya casi no caben dentro de nuestra mente. Cualquier actuación del gobierno anterior parecía ser liderada por una pandilla, ¿no es cierto? Una pandilla que estaba delinquiendo, además con los cofres del Estado llenos. Entonces, volviendo y para tratar de circunscribirme al tema del liderazgo ético en el tema empresarial, es indudable que cuando hay dificultades en la parte política de los liderazgos políticos, suelen ir acompañadas también con dificultades en el liderazgo económico, en el liderazgo empresarial. Buena parte de lo que hemos visto tiene complicidades entre el sector privado y el sector público. Si somos líderes éticos, no podemos ni ofrecer ni aceptar una coima, por ejemplo, ¿no? O sea, eso viene de cajón, no lo podemos hacer. Y yo creo que muchos de nosotros hemos tenido tentaciones, ¿no? Porque es fácil decir, yo nunca he hecho nada negativo, yo nunca he robado, yo nunca he perjudicado, si es que tal vez no hemos tenido la oportunidad, pero quienes, como en mi caso, y probablemente en muchos de los casos de ustedes, hemos sido tentados, ¿no? Hemos sido casi coercionados para cometer actos de corrupción y sin embargo hemos podido resistir. Queremos decir que hemos pasado la prueba y eso es bien importante. Y eso es algo que a uno le queda como un valor personal, pero también familiar y social. Entonces, si hablamos de una mesa como la que están ustedes representando, de empresarios, de líderes, que ya tienen una filosofía, que no estamos hablando de cualquier empresariado, tienen una filosofía, porque están siguiendo los lineamientos de un evangelio, de una Biblia, en donde prácticamente, si yo en mi caso dejaría de lado el aspecto religioso, estamos hablando de una deontología ética, estamos hablando de ese análisis que seguramente ustedes lo han hecho, del decálogo de los 10 mandamientos, en donde están líneas de conducta clarísimas en todos los sentidos. Y podríamos decir que en todas las grandes religiones hay unas líneas de conducta muy importantes, en todas las grandes religiones. Yo participo frecuentemente de mesas de diálogo interreligiosas en Egipto, en la propia Biblioteca de Alejandría, pero también lo hacemos en Bakú, en Azerbaiyán, donde nuestros pares frecuentemente son musulmanes, ¿no? O son personas del judaísmo, o son de una serie de religiones que uno pensaba hasta extintas, como el zoroastrismo, ¿no? Pero en Azerbaiyán está vivo, porque allí surgió prácticamente la religión cuando veían que, porque ellos son adoradores del fuego, cuando veían que de la tierra nacía el fuego, porque había tal gran cantidad de petróleo, ¿no? Y de gas debajo de la tierra que veían aflorar el fuego. Entonces todavía existen templos en donde el fuego asoma de manera espontánea, porque debajo están yacimientos, ¿no es cierto? Entonces uno pensaba, este tipo de religiones ya no existen, el zoroastrismo, pero existen. Y en todas ellas se habla de principios, de normas de conducta, de formas de actuar, de no perjudicar a los otros, de no enriquecerse a costilla de los demás, de demostrar, porque también los derechos humanos tienen mucho que ver con estas normas éticas, ¿no es cierto? No solamente los derechos humanos de primera generación, sino los de segunda generación, de tercera generación, de lo que nos habla Naciones Unidas. Derechos humanos en los que tenemos que, por supuesto, respetar a los otros, pero claro, la vida fue evolucionando también, las sociedades han ido evolucionando y derechos que antes no eran consagrados, como el de las mujeres, por decir algo, ¿no? Recuerden que inclusive un concilio
de la Iglesia Católica se discutió si las mujeres teníamos o no teníamos alma, ¿no? Por suerte ganaron los cardenales que decían que sí, que las mujeres teníamos alma, por más que algunos hombres nos digan que somos desalmados, ¿no es cierto? Pero en todo caso, los derechos van evolucionando también, van generándose nuevos derechos. Inclusive en nuestra Constitución, muy discutida, por la que yo no voté, por la Constitución del 2008, por considerar que era una Constitución centralista, que iba contra las autonomías, que consagraba prácticamente derechos pero no obligaciones, y que estaba hecha a la medida de un liderazgo. Entonces, a pesar de ello, sin embargo, tiene estos llamados derechos de la naturaleza que son puestos de ejemplo en el mundo entero, porque es la primera constitución que los consagra, y ahí estaríamos hablando tal vez de unos derechos de cuarta generación, no solamente de tercera generación como habla Naciones Unidas. Entonces, todo esto entra dentro de comportamientos éticos que en general pues los entendemos como aquellos de vivir de una manera coherente entre lo que se dice y lo que se hace, respetando los derechos de los demás, exigiendo respetos para nosotros mismos, de tal manera que nosotros podríamos ir trazando pues un rutero de lo que podrían ser unas normas de comportamiento, sin que sean camisa de fuerza, sino más bien hablando de convicción y no de mandato, ¿no? Convicción para mí es más importante. He visto en estos últimos tiempos ejemplos interesantes. Por ejemplo, en Suecia jamás se ha prohibido que la gente salga a las calles, no se han cerrado las escuelas, no se han dado una serie de normas, se han dado consejos, ¿no? Qué interesante es, han dicho, lo aconsejable para la población es el distanciamiento social, y nos encontramos que lo están respetando, ¿no? Ojalá pudiéramos llegar a un tipo de sociedad así, en donde simplemente se nos diga, esto es lo aconsejable, no la penalidad, no la coerción. A veces decimos esto tal vez sería bueno para una sociedad de ángeles, en donde cada uno está haciendo lo que tiene que hacer, pero en realidad sí nos damos cuenta de que en ciertas sociedades que han llegado a niveles un poco más altos de su desarrollo, sí, se puede dar un cierto de normativa. Aquí en América Latina tenemos el caso de Costa Rica, un país que decidió suprimir su ejército, a pesar de que estaba y sigue estando en medio de problemas, porque sus vecinos de Nicaragua, de El Salvador, etcétera, son países de una violencia extremada, pero es interesante ver cómo, por ejemplo, en Costa Rica no hay toque de queda, no se puede hacer un toque de queda, y sin embargo la población está respetando y tienen índices mejores que el resto del continente americano en lo que tiene que ver con la expansión del coronavirus. En el tema de la enfermedad, y con esto voy a ir terminando para que a lo mejor pueda establecerse ese diálogo, en el tema del coronavirus también hemos visto interesante cómo los liderazgos femeninos han sido mucho más exitosos que los masculinos. Menos del 10% de los países en el mundo están gobernados por mujeres. Sin embargo, en esos países hay mejores cifras en relación a la expansión del coronavirus y mejores cifras de carácter económico, algunos en países más grandes, como es el caso de Alemania, otros chiquitos, como es Taiwán, pero liderado por la presidenta Tsai, pero que estaban en una situación de riesgo mayor por la vecindad, por la cercanía total con la Gran China, y sin embargo han exhibido situaciones de orden mejor. Y en algunos casos hemos visto liderazgos que se basan en el diálogo, como la de primera ministra de Nueva Zelanda, que llama a los bloggers, a los jóvenes millennials que son muy activos en redes sociales, a que sean sus aliados. Qué interesante nos parece este tipo de situaciones que tienen que ver con liderazgos que consideramos éticos, porque están apelando a la formación de la sociedad, están apelando al compromiso que debemos tener con los otros, con nosotros mismos, pero también con los que nos circundan, para evitar contagios. Entonces, la ética puede ir hacia, o los conceptos que tenemos sobre ética pueden ir hacia sus expresiones diversas, como diverso es el planeta, como diversas somos las personas, pero hay una base de principios morales, de principios éticos a los que no podemos renunciar en cualquier situación en la que nos encontremos. Y creo que eso, y estoy segura que ustedes lo tienen presente en sus actuaciones, en sus liderazgos empresariales o sociales a los que estén encaminados. Esas son unas palabras iniciales y estoy a la orden para esta conversación. Muchísimas gracias, doctora. Sin duda alguna, palabras importantes. Se ha hablado de algunos temas, incluso de la coyuntura.
Y así como hablamos de coyuntura, hay que reconocer que los tiempos cambian y como cambian los tiempos, cambian también las formas de ejercer liderazgos. Jeffrey Krames, que es un columnista del New York Times, escribió hace poco un libro que se llama Liderar con Humildad, donde él habla sobre las 12 lecciones de cómo el Papa Francisco, de manera silenciosa, humilde, ha logrado hacer algunos cambios importantes, justamente sobre cómo van cambiando estos liderazgos. Se habla de liderazgo con humildad, de liderazgo con cercanía, con apertura, de ese liderazgo que genera conexión con las demás personas. ¿Cómo han cambiado los liderazgos en estos nuevos tiempos? ¿Cómo liderar luego de una pandemia? César, tal vez antes de contestar esta pregunta, estoy leyendo algunas en el chat que creo que no podemos dejarla pasar por alto. Sí, Agradezco. vamos a ir respondiéndolas en el chat también, no se preocupe. Sí, sí, entonces estoy por allí. Bueno, evidentemente los liderazgos tienen que ir evolucionando de acuerdo a cómo va dándose las situaciones en la sociedad. Y yo creo que el coronavirus nos está enseñando una serie de lecciones que tienen que ver desde el respeto a la naturaleza, que es fundamental, porque a lo mejor por no haberla respetado, es que se produjo el problema inicial allá en Wuhan. Todavía no sabemos si fue algo producido o si fue algo casual. Todavía existe mucha discusión y he participado en debates de científicos en este tema. Tengo la suerte de participar en un chat de un campus Google al que asistí hace unos años y allí están personalidades y científicos del MIT o del Caltech o del Colegio Real en Londres. Lo que me da un poco de angustia porque todavía no se avisoran soluciones, ¿no? Cuando oigo lo que están diciendo ellos me preocupa más todavía. Pero al mismo tiempo existen dudas sobre cómo surgió esta peste actual, ¿no? Esta peste del siglo XXI. E indudablemente los liderazgos tienen que fortalecerse, pero no llegar a esos autoritarismos. El temor es que después de que se dan situaciones de conflagración mundial como esta, los populismos suelen acentuarse y los autoritarismos. Y entonces el riesgo es, y ahora con los controles que se tienen en China, por ejemplo, los chips, ¿no es cierto?, hacen que las personas sientan que no pueden hacer nada si no están siguiendo las disposiciones del gobierno. La tecnología 5G, que es la que causa las mayores tensiones entre China y los Estados Unidos por el dominio del conocimiento, porque estamos hablando del dominio del conocimiento, nos ponen ante un panorama ciertamente aterrador. Quienes hemos estado en China en los últimos tiempos, yo pude haber sido contagiada porque estuve casi a final de año en Beijing y en Shanghai. Realmente uno se siente un poco desarmada si no tiene colocado los aplicativos chinos en su celular, porque no tiene conectividad, no se puede conectar con el resto del mundo. Poco a poco los sistemas se le empiezan a caer porque ellos no admiten nada que tenga que ver con Google, ¿no? Entonces no funciona ni Facebook ni Twitter, y el WhatsApp tiene periodos de falencia también, pero también cuando uno tiene que ir a comprar en una tienda o tiene que pagar un taxi, cuando uno va a un supermercado, si no tiene la billetera móvil, si no tiene en su celular cargada la aplicación, usted no puede comprar absolutamente nada y no puede pagar un taxi, ¿no? Entonces, los controles estatales suelen hacerse, César, y eso es lo que me preocupa, mucho más fuertes, mucho más fuertes. Su pregunta viene atada a lo que Zoila me dice, siendo este un conversatorio con una dama difundido por mujeres emprendedoras, sin embargo, no se aprecia la participación de un número interesante de mujeres. No sé a qué se refiere, si no están participando en este foro o en general a nivel mundial. Las mujeres tenemos más temores. Se los digo así con conocimiento de causa. No nos gusta estar frente a la vindicta pública. Las mujeres somos más fácilmente atacadas en nuestra moralidad, que nos afecta mucho a nosotros y a las familias. Yo he sido víctima de eso. He sido víctima de calumnias impresionantes, y no solo yo, sino mi hermana, que lo asumió porque estaba conmigo. Entonces, vean ustedes qué grave es que en un momento determinado uno dice, sí, Lourdes Luque estaba por allí también, ¿no es cierto? Ella también estuvo en la política. Las mujeres nos atacan mucho más fuertemente, ¿no? Si un hombre, todavía nuestra sociedad es machista y es patriarcal, si un hombre se le acusa o se le dice que tiene romances,
el hombre acaba siendo más macho. La mujer no. Ya saben cómo le califican. Las palabras tienen un significado enorme. Ustedes hablen de un hombre público y ¿qué están entendiendo, señores? ¿De qué están entendiendo? César es un hombre público, está metido en la política y él no se va a enojar si yo le digo hombre público. Porque, ¿qué decimos? Es un hombre que está preocupado por los asuntos públicos. Pero si a mí me dicen mujer pública o a Lourdes Lu que le dicen mujer pública, usted tiene enseguida una connotación de prostituta. ¿Sí o no? Entonces, cuando se aplica la palabra zorro en la política, ¿qué pensamos? Que el tipo es un astuto. Si decimos zorra de la política, vamos a lo mismo, prostituta. Y yo podría darles 1000 palabras en este sentido que nos indican que todavía hay una serie de restricciones para las mujeres. Las mujeres en la lucha gremial también han tenido problemas. Las mujeres en la vida académica siguen teniendo problemas. ¿Cuántas rectoras? Hace menos de 10 años es que hay rectoras mujeres de universidades en el Ecuador. Antes no existían. Y vayan a preguntarles qué líos tuvieron. Entonces, evidentemente, la participación de la mujer todavía tiene una serie de limitantes, unos que están en nuestra propia cabeza. ¿Cómo me arriesgo? ¿Dejo mi zona de confort y voy a la lucha? Las mujeres hemos sido menos proclives al tema del networking. ¿Por qué? Porque el networking se ha entendido en los tiempos, en la política ecuatoriana, como algo debajo de la mesa. Como que usted paga y tiene beneficios. El networking es bueno, hágalo encima de la mesa. No haga cosas ocultas, aquellas que le pueden avergonzar a usted y a su familia. Entonces, ese es el motivo, Zoila, ese es el motivo, el temor. También hay otros temores de que a veces pensamos las mujeres que no somos suficientemente capaces. ¿Por qué? Porque hemos estado tanto tiempo metidos solo en lo privado que pensamos que en lo público no tenemos la capacidad. Yo les puedo narrar montones de ejemplos, ¿no? También ahora yo noto que hay ciertos calificativos que nos aplican más a las mujeres. No me había dado cuenta yo de que algunos ya me consideran vieja porque yo me sigo considerando joven, ¿no? Eso es mi decisión de ser joven toda la vida. Sin embargo, por ahí hace poco en un chat alguien me acusó de vieja que cobra 2 sueldos. 2 mentiras. Yo no cobro 2 pensiones vitalicias. Nunca he recibido pensión como expresidenta de la República y de una vez se lo aclaro por si acaso la mentira les llegó. Nunca, a pesar de que he tenido derecho. Segundo, vieja como un elemento peyorativo. Peyorativo. Le dije, sí, claro, yo soy una vieja profesora que me precio de haber formado a miles de mujeres valiosas en este país y que lo sigo haciendo a hombres y mujeres. Sí. Pero vieja no tiene que ser un calificativo despectivo, porque yo podría decir joven y le aumento alguna cosa inexperta, entonces ya empiezo yo a jugar con lo peyorativo también. Bueno, como esta chica joven me tachó de vieja, yo la perseguí también en su red social y le empecé a decir mentirosa. Tuvo que pedirme disculpas. Tuvo que pedirme disculpas porque yo no me puedo quedar con una mentira. Hay muchas que se quedan, yo no. Yo no me puedo quedar, porque no creo que es justo, ni para mí ni para mi familia. Bueno, hay muchas otras preguntas, César, las vamos... Doctora, justamente eso le iba a decir, tenemos algunas preguntas, vamos a hacer las respuestas un poco más breves para así abarcar la mayor cantidad de preguntas que hemos preparado y también las del público. Vamos con las del público ahora, y es que primero también saludar a Blanca Silva, que la felicita, dice qué maravillosa mujer. Luego Miguel Hunda pregunta, esa sí es una pregunta, ¿cómo promover en la nueva generación de liderazgo ético? ¿Cómo promover en la nueva generación el liderazgo ético dentro de la política del Ecuador? Dando buen ejemplo desde los gremios, desde las asociaciones, formándoles desde chiquitos. Yo por eso decidí ya hace más de 20 años que mi campo no tenía que ser la política, por más que sigo teniendo tentaciones hasta el día de hoy, pero no me dejo, porque yo también digo, apelo a la Constitución dice que hay un derecho a la resistencia y yo me resisto, pero yo decidí que mi campo es la educación. La educación es lo que a mí me apasiona, me apasionó desde que era pequeña. Empecé a dar clases a los 17 años de edad. Entonces digo, eso es lo mío. ¿Para qué me voy a meter en otros campos en los que no solamente que voy a ser sujeta a la crítica, al escándalo y todo lo demás, sino que en los que no me siento tan realizada como en este, que me gusta más? Y que claro, estoy sujeta también a
al visor público sí lo estoy, indudablemente, o el periodismo que también me fascina. Entonces, la educación es fundamental para formar esos liderazgos y tenemos que formarlos desde chiquitos. Las universidades, por aquí debe haber profesores universitarios, no sean tolerantes con la copia. Ese es el comienzo de la corrupción en el Ecuador. No sean tolerantes con el plagio. Prácticamente el 90% de las tesis que se hacen en las universidades son plagiadas. Ni siquiera se dice la fuente, ¿no? Ni siquiera se tiene la capacidad de decir la fuente. Más del 90% son plagio. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? Tenemos que basarnos en la educación y la educación se le da en la casa y en la escuela. Con el coronavirus, la casa recobra importancia, la familia recobra importancia y eso tal vez es un tema alentador en medio de toda esta crisis. Voy a cortar para que no me rete César. No, ¿cómo va a creer, doctora? Más bien estamos muy contentos de poder tenerla en este espacio y ojalá no sea la última vez. Nuestro presidente Jorge Vallejo pregunta, ¿los cambios en el estilo de liderazgo no pueden ser espontáneos por lo complejo de poder calar en cada individuo? Aceptando esta premisa como cierta, ¿qué se podría implementar desde el ámbito público para que los valores que se inculquen desde la familia no se estrellen contra lo que se deja de fomentar desde la educación pública o privada? ¿Cuánto tiempo nos podría tomar un cambio de actitud hacia ese liderazgo ético? A ver, empiezo por el final de la pregunta, Jorge. Nos lleva tiempo, sí, bastante. Un cambio de esta naturaleza que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con la educación, no se consigue del día para la mañana. Es igual que si por aquí hay alguien que está relacionado con la agricultura, sabe que no puede forzar el proceso. Pues usted siembra y tiene que cultivar y tiene que cuidar y luego cosecha. Si no hay eso, no hay cosecha. Entonces, nosotros tenemos que sembrar. Primero tenemos que sembrar. Y en el caso nuestro, como ONG que actualmente dirijo, hemos apelado a muchos empresarios para que nos ayuden en la formación de nuevos liderazgos. Y créame que estamos teniendo resultados. César es un testigo de esto, porque estamos ya formando camadas de jóvenes. Ahora podemos 50, hemos estirado hasta 90 porque estamos online, porque ya no lo podemos hacer. Oiga, pero el tema de la ética se lo machacamos en todo, porque nosotros les damos comunicación y la comunicación tiene que ser con ética. Les damos hacer proyectos empresariales. Los proyectos tienen que ser éticos y tienen que tener un componente de solidaridad social. Sí, yo como empresario persigo un ánimo de lucro y eso es algo adecuado. La empresa privada nació para eso. Y la empresa privada es el motor, lo que mueve las sociedades. Estoy totalmente convencida, yo soy favorable 100% a la empresa privada, pero tiene que tener un componente social. Tiene que tener un componente social. Al menos en los tiempos actuales, eso se requiere más todavía. Entonces, tenemos que ir sembrando estos valores en los chicos. Nosotros hemos apostado a formar a profesores porque los profesores tienen un impacto enorme en la sociedad. Imagínense, yo estoy ahora en un grupo que se llama el Grupo Atlantis, que son un grupo de exministros de educación de varios países del mundo que fue formado en Dubái. Y los estudios que hemos hecho demuestran que un director de escuela bueno tiene un impacto del 25% en el éxito de sus estudiantes. Se puede figurar esto, 25%, el director de la escuela. No estamos hablando del profesor que está, cuando es en la escuela todavía, en la educación básica, que está todo el día con los chicos. Ahora menos, sí, pero tiene un impacto. Entonces, el impacto que tienen los profesores es real y no les hemos prestado la suficiente atención. Entonces, nosotros como fundación estamos dedicados a crear el concurso de excelencia educativa para premiar a los buenos, a los malos que les castigue el ministerio, o los papás, o alguien tendrá que castigarles, Dios en última instancia. Pero a los buenos nadie les dice, oiga, están haciendo bien las cosas. Trabajamos capacitando a los profesores, dándoles instrumentos tecnológicos de formación. Ahora estamos con un proyecto fantástico que es eSTEM. Vean ustedes que estoy en la línea, que estamos en la línea que ustedes están. STEM es una metodología para enseñar a que se incentiven los estudiantes el amor por la ciencia, Science, Technology, Engineering and Mathematics, que en nuestro país y en América Latina es fundamental porque necesitamos formar científicos. Entonces, nosotros, y esto es una variación mundial que no le han hecho en ninguna parte, le pusimos eSTEM. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ética. Ethics, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Porque la ciencia sin ética nos puede llevar al caos, al destrozo, a la barbaridad como lo que acaba de pasar en Beirut, ¿no? Es que tecnología estaba acumulada allí, pues ese
amonio o qué sé yo, que estaba hacinado, y claro que viene la irresponsabilidad de las autoridades que no supieron qué hacer con ese cargamento que estaba asilado allí. Pero tiene que ver con la ética, ¿no es cierto? Tiene que ver con los valores. Entonces, hay que seguir trabajando. Hay que dar buenos ejemplos, hay que demostrar que sí se puede ser exitoso sin ser corrupto, porque ahora el problema es que los chicos están viendo el dinero fácil, el enriquecimiento rápido, no importa cómo, pero llego, tengo casa grande, tengo carro grande, me doy los lujos, apartamento en Miami, porque también es otra cosa que quiero decirles. Como yo hablo bastante con los jóvenes tienen la tendencia a achacar a los viejos de todo. Ya me estoy sintiendo yo aludida. Entonces, achacan a las generaciones anteriores de que son las culpables. Óigame, pero los últimos delincuentes que yo estoy viendo son bastante jóvenes. Este jovencito que se escapó con su amiga en la avioneta, o sea, no es pues un viejo, ¿no? Y así estoy viendo toda una serie de círculos. Entonces, por desgracia, la corrupción no es patrimonio de una generación, ni tampoco es patrimonio de un sexo, porque también hemos visto pues corruptas, la señora Cristina Fernández de Kirchner, hemos visto a la señora Rousseff. O sea, no es que estamos siendo las mujeres, somos lo máximo. Tenemos menos tendencia o hemos tenido menos oportunidad, habrá que analizarlo a su tiempo. Pero la juventud también nos está demostrando que esto no es patrimonio de una generación. Yo decía a los chicos, a mí me encantaría tener una vacuna, ahora que hablamos tanto de vacuna, una vacuna anticorrupción, que yo cada vez que entran al centro de formación para el futuro les pego un pinchazo y ya están totalmente liberados de la corrupción, pero eso no se da. Entonces, la vacuna es prevenir. Prevenir, como en este caso, del contacto social, etcétera, prevenir y hablarles claramente de cuáles son los casos de corrupción. No solamente los de los grandes pillos, sino esos que copian, esos que no hacen la tarea, esos que se escudan en el trabajo en equipo y solamente el que está de líder hace el trabajo y los otros ponen su nombre. Todo eso tiene un cierto grado de corrupción y hay que decírselo con todas las letras. No sé si satisfice esa pregunta, que era un poco complicada, Jorge. Tenemos más preguntas, Presidenta. Tratemos de ser un poquito más breves para abarcar la mayor cantidad. Nuestra vicepresidenta de ACE Uniapac, Lourdes Luque de Jaramillo, pregunta: ¿son las lideresas mujeres presidentes que hoy dan el ejemplo de cómo luchar contra el coronavirus? ¿No cree usted, Presidenta Arteaga, que se abren las puertas para ejercer de forma diferente el poder? Yo creo que sí. Bueno, primero quiero agradecer a Julio César de que fui víctima de un enjuague político. Eso es absolutamente cierto. Víctima de violencia política que fue dramática. Tal vez el único arrepentimiento que tengo es no haber demandado a todos los sinvergüenzas que hicieron esto, ¿no? Pero en fin, no lo hice. Luego, evidentemente, sí, se abre el campo para muchas mujeres líderes. Yo aspiro a que esto sea algo que se riegue en el planeta y que también impere en el país. Sin embargo, tengo temores porque después de situaciones críticas como las que vivimos, los totalitarismos cobran más fuerza. El afán de controlarlo todo, porque como nos están dando tantas disposiciones, no haga esto, no haga esto, no haga lo otro, la gente empieza a docenarse. Algunos analistas políticos, ideológicos, están expresando estos temores ya en varios escritos, ¿no? Y por supuesto, lo que tenemos que abundar también es temas de solidaridad universal. Yo mismo he firmado ya varios documentos, uno que fue promovido por Mohamed Yunus, que nos pidió que firmáramos un documento pidiendo que la vacuna sea un bien público universal, es decir, que no vaya solamente a los países ricos o a quienes tienen dinero. Por supuesto que la investigación y el proceso de una vacuna cuesta. Alguien tiene que pagarlo, que paguen los países más poderosos o que paguen las grandes corporaciones. Creo que eso se está haciendo también de alguna forma conciencia entre la gente más rica del mundo, ¿no? Hablamos de Gates o de varios de ellos, o Musk, pero esperemos que esto se haga una realidad. También se ha firmado un documento, por ejemplo, dirigido al G20, promovido por Gordon Brown, el ex primer ministro de Gran Bretaña, respecto a prestar atención a educación y a proveer recursos para la educación. El temor es de que podamos tener un gran nivel de deserción en educación y que sobre todo las chicas sean retiradas de la escuela cuando los papás no tienen dinero. Y también las mamás que se quedan en la casa para ayudar a los chicos en la tarea. Entonces vamos a tener un retroceso en el tema de la participación laboral de la mujer. Doctora, también Julio César Roca, además del comentario, hace una pregunta.
¿Qué relación haya usted en una sociedad que endiosa el dinero con la corrupción y la dificultad de arraigar el valor de la ética en los comportamientos humanos si el interés de lucro desmedido prevalece? A ver, como yo les dije, el interés del lucro de ganancia está implícito en el ser humano, ¿no? Nosotros lo hemos podido ver, que tiene que ver también con la subsistencia inicialmente, ¿no? Lo hemos podido ver en la instalación de los paladares, ¿no? Aquellas pequeñas fondas en Cuba, ¿no? Cuando empezó a darse una apertura, pues empezaron a generar ciertos espacios de negocios tratando de tener un lucro que en definitiva es lucro de subsistencia, pero el desmedido afán de lucro sí es algo condenable y es algo contra lo que tenemos que luchar también, porque usted no puede tener lucro estafando a los otros, usted no puede tener una ganancia pisoteando los derechos de los demás. Creemos que esto tiene que ir de parte y parte, porque cuando hablamos de empresarios y trabajadores, los trabajadores también tienen que ser conscientes que hacer un buen trabajo es algo correcto. No escamotear el tiempo. Yo he visto tantos casos, ¿no? Desde cuando era ministra de Educación, recuerdo que como en esa época no había ni celulares, ni había ningún mecanismo, a veces ni siquiera teléfonos, uno tenía que mandar chasquis, ¿no? Personas, porque el Ministerio de Educación estaba dividido en más de 30 edificios en la ciudad de Quito y para tener una reunión de directores tenía que mandar enviados. Pero bueno, algún día de esos, recién estrenada, decido hacer visitas a las diferentes áreas sin avisar y entro a un lugar y pregunto dónde está el director, me dicen, debe estar por ahí, porque no estaba la secretaria. Y digo, pero qué raro que no está allí. Dice, no, seguro que está por allí porque tiene un saco colgado en el espaldar del asiento. Ahí me enteré que los funcionarios tenían dos sacos, uno para dejarlo colgado y otro para salir a hacer otro trabajo en la calle, ¿no? O para salir a pasear. Qué cosa tan grave, pero eso es corrupción, pues por favor, ¿no? Entonces tenemos que ir mirando y está ganando un sueldo que también es un lucro sin hacer su trabajo, ¿no? Entonces no veamos esto solamente en el sector privado, sino también en el sector público. Pero tenemos que hablar de conciencia social, tenemos que hablar de liderazgos éticos. Yo creo que en esto tenemos que ser hasta canzones, porque hay que estar, insiste. A veces hay ejemplos tan simples que me gustaría ponérselos, pero ya César me dice que acorte. Vamos. ¿Qué más? Presidenta, avanzamos. Marisol Coral, y esto quizá ya un poco estuvo dentro de la pregunta de Jorge Vallejo, ella pregunta, ¿cuántas generaciones creería usted que tendrán que pasar para desvanecer la corrupción y la ética sea la semilla? Ay, no tengo bolita mágica, no tengo una bola de cristal para decirlo. Mi aspiración es que a la siguiente generación o en la de mis nietos, porque tengo 7 nietos, ya estas cosas hayan cambiado, ¿no? Pero tenemos que ir predicando con el ejemplo y no pensar que pecamos de moralistas, porque a veces los papás, ay, este es otro tema que me encantaría hablar con ustedes, la demasiada permisividad con los niños. Yo les digo a los papás, porque a veces doy charlas para grupos de padres de familia, ¿no? Y les digo, la primera palabra que ustedes tienen que aprender a decir a sus hijos es no. Oiga, César, usted todavía no está con hijos, así es que ya sabe, la primera palabra que tiene que aprender a decir a sus hijos es no. Y a veces no, porque no, créanme. Porque se dicen, no, es que hay que explicar a los chicos. Ya usted le puede explicar una vez, pero 20 veces no. Es decir, que no meta el destornillador en el toma corriente, ya, una cosa. Pero también que no me gustan las pijamadas. No, los niñitos que van a pijamadas a casas de los amiguitos y los papás ni siquiera se dan cuenta, tampoco es adecuado. Hay que decir no. Yo les recomiendo entrar al internet. Hay un juez de menores, es que se me fue el nombre, hay un juez de menores de Granada, ya me voy a acordar el nombre de él, que tiene el decálogo para tener un hijo delincuente. Verán que él no es profesor, es juez de menores, o sea, es un juez que trata con menores delincuentes, ¿no? Y este señor sacó un decálogo y lo primero que dice, porque dice decálogo para tener hijos delincuentes, dígale a su hijo todo que sí, ¿no? Esa es la primera cosita. La ley de la niñez y la adolescencia, el Código de Niñez y Adolescencia en el Ecuador, que era necesario, sin embargo se fue al otro extremo, le quitó toda autoridad a los papás y a las mamás y le quitó toda autoridad a los profesores. Lo peor de todo,
es que los papás actúan de tontos útiles porque van y le dan siempre la razón a su hijo. No queremos la letra con sangre entra, no queremos ese excesivo autoritarismo de los profesores, pero el profesor tiene que ser autoridad en su clase. Si es desautorizado por los padres de familia, el profesor pierde y los hijos pierden. Después los papás se van a dar cuenta. He dado charlas a madres de familia de Bolivia, de Perú, de Colombia, de Argentina, y me he encontrado con varios casos en que los papás tienen miedo de llegar a su casa porque tienen hijos adolescentes, y esos hijos adolescentes son la furia, atacan a sus padres, y los papás tienen miedo de llegar a su casa. Eso es un total sinsentido. Perdón que me fui por ese lado, pero creo que es importante porque allí también está la clave de los problemas que tiene la sociedad. Doctora, Carlos Chamorro, que es nuestro común amigo porque también es fue parte de la escuela de formación. Emilio Calatayud, ya vi que puso el nombre. Gracias porque les he puesto. Gracias, Carlos. Emilio Calatayud es el nombre del juez de menores de Granada. Sí, se me fue. Debe ser que estoy empezando esa edad innombrable. Doctora, pregunta Carlos, ¿cuál es el principal problema de la educación hoy en el Ecuador? ¿Será que quizá necesitamos cambiar la malla curricular? A ver, la malla curricular es la piedra de tope. Yo creo que primero hay que cambiar esas leyes, como aquellas que le quitan la autoridad al maestro. Luego, sí, dentro de la malla curricular hay que suprimir una serie de asignaturas porque la tendencia ha sido de que cada vez que se presenta una novelería o una nueva moda, se pone una materia más. De hecho, yo a mis hijos, ninguno me ha hecho caso, pero yo les decía que ellos sigan la carrera de médicos de traumatología, porque las columnas vertebrales de los chicos están deformadas por la cantidad de peso que llevan. ¿No? Ustedes han visto a los chicos, bueno, antes del coronavirus, con unas mochilas enormes, con grandes cantidades de materiales, lo que es un absurdo. Entonces, hay que disminuir, pero volver más denso y poner ejes transversales como ética, como tema de medio ambiente o ecología, como quiero, o sustentabilidad, como se le puede llamar. Tienen que ser ejes transversales. Usted en matemáticas puede enseñar matemáticas y puede enseñar ética, ¿no? Hay muchos ejemplos en ese sentido. Enseña biología o enseña física y puede enseñar ética y puede enseñar protección de la naturaleza. Entonces hay que ir poniendo estos componentes y lo que más hay que invertir para mejorar la calidad de la educación es mejorar la calidad de maestros. Usted puede tener las escuelas del milenio botadas, puede tener los mejores laboratorios, pero si no tiene maestros bien capacitados, con mística, que les guste ser maestros, usted no va a ningún lado. Excelente, Presidenta. Nos pregunta por interno Leonardo Pesantes, quien también es miembro de ACE UNIAPAC, ¿cómo evita el líder corromperse en el poder? Bueno, lo primero que hay que aprender a decir no, pues así como a los papás, hay que decirles a los políticos que digan no a la tentación, porque sí van a tener. Yo al comienzo, cuando estaba de subsecretaria, de ministra de Educación, dije, no, a mí me ven cara de tonta porque a mí nunca me han hecho malas propuestas, pero después las tuve y bastantes, ¿no? Y dije no. Hay que decir no. Hay que evitar corromperse, evitando ser demasiado leve en la autocrítica. Tenemos que ser autocríticos. No tenemos que rodearnos de un círculo que nos diga sí a todo. Tenemos que rodearnos de un círculo que nos diga no, esto no se debe hacer. Esto creemos que nuestro consejo, usted, ministra, subsecretario, fulanito, tiene por supuesto sus razones, pero nuestras razones son otras. O sea, un líder tiene que escuchar a los demás, no tiene que ensimismarse y pensar que todo lo que dice es bueno. Tiene que hacer correctivos, reconocer errores y, como digo, tratar de enfrentar esas tentaciones de corrupción. ¿Eso le puede costar el puesto? Sí, le puede costar el puesto. ¿Le puede costar disgusto? Sí, tiene que saberlo. Yo les digo a los jóvenes, sobre todo, que más importante de cómo se entra en un cargo es cómo se sale. Se entra fácil. Usted puede conseguir, tiene un amigo, le hace que le nombre asesor, no sé qué, no sé cuánto. Usted puede tener ese acceso, pero ¿cómo sale usted de allí? Eso es más difícil. Tiene que salir por la puerta ancha, sin que nadie le tenga que señalar con el dedo, sin que nadie le pueda acusar de un acto de corrupción. Puede tener errores, eso es diferente, pero actos de corrupción son diferentes y la mayor parte de ellos no se deben a errores, se deben a culpa. Antes de continuar con las preguntas, que asimismo seremos un poco más breves con las respuestas, algunos comentarios. Jorge Vallejo, presidente de ACE, dice, qué agradable diálogo, ojalá y podamos seguir 8 horas más. Dice también Kelvin González, qué enriquecedor escuchar sus palabras, doctora. Gracias, César, por este espacio. No, este espacio no lo he provocado yo simplemente soy aquí el moderador. Quienes organizan este evento es ACE UNIAPAC, y más bien te invito, Kelvin, a que estés
conectado en las redes de ACE porque todas las semanas hay algo importante y muy interesante. Realmente siempre es bueno estar conectados. Luego, Zoila Valencia pregunta, doctora, ¿cómo calificaría usted la participación de las Fuerzas Armadas en los respaldos a los mandatarios de turno? A ver, según, no me ponga en compromiso, según la ley, las Fuerzas Armadas no son deliberantes, ¿no? No son deliberantes. Por más que el gobierno anterior les dio el derecho al voto, lo que a mí me pareció un error. Yo creo que al no ser deliberantes, pues podría presentarse en algún momento un sentimiento de cuerpo. No se ha dado todavía para decir, elegimos al candidato que es de las mismas Fuerzas Armadas y ya de hecho tienen una buena cantidad de votación junto con sus familias si las sumamos. Entonces, las Fuerzas Armadas son fuerzas del orden y en el caso de cómo fueron creadas las Fuerzas Armadas, fueron motivadas para la defensa externa. Dada la situación de los países, muchas veces se las utiliza para poner el orden de manera interna, pero ese deber lo tiene la Policía Nacional, porque la policía es para el orden interno, el ejército, las Fuerzas Armadas son para el orden externo. Alguien pensaría que ya no son necesarias porque no tenemos esa herida abierta que teníamos con el Perú, que se cierra en el 2000, 99-2000, pero hay otras fuerzas externas que atentan contra la seguridad de un Estado, como el narcotráfico, por ejemplo, ¿no? O la guerrilla de otro país vecino, como tenemos en el caso ecuatoriano, o la defensa de nuestro mar territorial, que es un tema gravísimo que estamos viviendo en los actuales momentos, ¿no? Y que tiene que ver también con ese dejar hacer, con tal vez haber tomado decisiones erradas respecto a la Convemar, de no haber utilizado los argumentos de la Convemar para poder tener un mar ampliado, en fin, toda una serie de cosas. Pero Fuerzas Armadas muchas veces han sido también botín de quien está al frente del poder político. En el caso de Venezuela, esto lo vemos de manera muy clara. Fuerzas Armadas venezolanas han sido compradas por el dictador, ¿no? Y esto viene desde la época de Chávez y se ha acentuado en el gobierno de Maduro. Las Fuerzas Armadas también son parte de la sociedad, o sea, no son inmunes a temas de corrupción y otros que los hemos visto aquí y afuera. Yo diría que Fuerzas Armadas deberían mantenerse en su rol, en su papel, en su trabajo. En el caso y en la experiencia propia que yo viví, Fuerzas Armadas, yo no diría todas, pero un buen grupo de líderes de Fuerzas Armadas pactaron con el poder político. Doctora, Magali Caicedo dice, gracias doctora, personalmente me podría quedar toda la mañana escuchándola. Si bien es cierto, tenemos que sembrar, cuidar para cosechar. Aquí hemos sembrado, pero no cuidado. ¿No será acaso que necesitamos gobiernos como los actuales en Singapur y hasta en Filipinas? ¿Singapur y qué más? Filipinas. Uy, no me diga. A ver, Singapur tiene un gobierno dictatorial. Usted sabe que ahí no pueden ni mascar chicle, ¿no? Porque lo pueden llevar a la cárcel. Droga, el tema castigado con pena de muerte. Primero, yo no soy partidaria de pena de muerte. Debo decir que hice mi tesis de grado doctoral en contra de la aplicación de la pena de muerte. En la mayor parte de países en donde ha habido pena de muerte, tampoco ese ha sido el remedio. Podemos inclusive decir los Estados Unidos, ¿no? Pero lo que hay que fortalecer es lo que estamos haciendo aquí, conversando, el tema de valores. No creo en gobiernos dictatoriales de ningún tipo, ni de izquierda ni de derecha. Yo soy, por principio, una persona que cree en la democracia, que como decía alguien, es el menos malo de todos los gobiernos, el menos malo, ¿no?, de todos los sistemas de gobierno. Así es que yo creo que hay que robustecer la democracia. Mire usted que líderes como Bolívar estuvieron muy preocupados por el tema de la inmadurez de nuestros pueblos en el sentido de la democracia. Lo manifestó en alguno de sus escritos. Sin embargo, de ello, yo creo que lo que tenemos que hacer es perfeccionar la democracia y tal vez explorar otros sistemas de elección de autoridades. Porque una de las causas tremendas de corrupción es el financiamiento de las campañas electorales, pero esto sería motivo de otra charla. Hay asuntos, lo saben, Carlos, que me ha escuchado, que tienen que ver como la democracia por sorteo y otros que se empiezan a ensayar buscando solución a este tema del financiamiento de las campañas electorales como fuente de corrupción.
Doctora, el tiempo se nos está yendo, le habíamos prometido que no lo íbamos a quitar más de una hora, sin embargo, antes de que nuestro presidente Jorge Vallejo clausure, nada más dos últimas preguntas. Antonio dice, y ahí sí, de respuesta de 30 segundos para no alargarnos tanto porque sabemos que su agenda está complicada. Hablamos siempre de la necesidad de los valores, con lo cual damos por sentado que los conocemos y los compartimos. No cabe promover la permanente discusión al respecto. De pronto descubrimos una torre de Babel. Hay que practicar esa permanente discusión al respecto, estoy de acuerdo, eso es fundamental. También esto de justificación del padre de familia que justifica el mal comportamiento de los hijos, de eso les hablaba cuando tocaba el tema del juez Emilio Calatayud. Evidentemente los papás en su afán de quedar bien con sus hijos, además existe la moda de decir yo soy amigo de mis hijos. No, 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 los hijos tienen un montón de amigos. Los papás somos únicos, el papá y la mamá somos únicos, así es que no pretendamos ser amigos ni cómplices de los hijos. Veo sobre todo muchas mamás, ahí tengo que decir lo que dicen, no, pues ella le socapa las cosas, la oculta las cosas del papá, es amiga, es íntima. No, 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 usted es la mamá, usted no es la amiga tiene un montón, mamá, usted es única. Entonces no se puede disculpar los malos comportamientos de los hijos frente a los profesores simplemente para quedar bien con los hijos. Eso es un absurdo. Doctora, Lizeth Argüello pregunta, ¿un buen empresario debe involucrarse en el ámbito político? Claro, o sea, eso no es algo que sea privativo. De hecho, hay muchos empresarios que han sido exitosos en la política ecuatoriana y en la política mundial. Así es que lo importante es saber a qué se mete, saber que el campo público es muy diferente del privado, saber que cualquier defecto que usted tenga se va a magnificar porque el ojo público está sobre usted. Eso es importantísimo y también saber que cuando estamos hablando del bien público, nosotros no podemos tener ningún tipo de convalidaciones de cosas que no son positivas. Yo creo que es bien importante que se demarquen los espacios, pero nada impide que un político se vuelva empresario en un momento de su vida, después de terminar a lo mejor su carrera, o si un empresario decide activar en la política porque siente que está capacitado para ello. Doctor Arteaga, quedan algunos temas todavía, sin duda alguna, por conversar. Hay también en el chat algunos comentarios, felicitaciones. Realmente este ha sido un diálogo refrescante, muy valioso y además a quienes se lo perdieron lo van a poder ver luego también en nuestras redes sociales y en YouTube. Se ha hablado en esta jornada de educación, de desarmar las palabras, de ese liderazgo femenino, de que la juventud no necesariamente es garantía de honestidad o de renovación. Se ha hablado también de las líneas que marcan las religiones y algunos aspectos vinculados con el liderazgo ético. A continuación, ya para concluir este evento, y agradecerle también personalmente, doctora, por haber aceptado este espacio, más allá del agradecimiento institucional que ya hará nuestro presidente, les dejo en este momento ya con nuestro amigo Jorge Vallejo, presidente de ASI UNAPAC Ecuador. Buen día. Gracias. Jorge tiene el micrófono apagado. Gracias. Ahora sí, presidente. Gracias. Bueno, César, muchas gracias por tu complementación y en el acompañamiento del tema, y a la doctora Rosalía Arteaga, un agradecimiento realmente muy grande de todo corazón. Personalmente me impresiona gratamente la pasión con la que usted pone sus ideas. Esto sin duda es producto de la convicción de lo que se piensa, ¿no? Y esa espontaneidad y esa frescura con que llega realmente nos deja el grato recuerdo de un diálogo que será inolvidable. Queremos agradecerle nuevamente y entregarle un reconocimiento virtual al estilo de esta nueva era, ¿no? en el cual damos por sentada el agradecimiento por la desinteresada colaboración con ASI UNAPAC, por su compromiso con la comunidad en la exposición del tema liderazgo ético, desarrollado durante nuestro encuentro digital. En representación del director de ASI UNAPAC, Jorge Vallejo,
Muchísimas gracias, doctora. La dejo con sus últimas palabras, no sin antes dejar de pedir a todos nuestros socios y amigos que nos sigan acompañando en nuestros diálogos futuros. Doctora, sus últimas palabras. Muchas gracias. Nuevamente agradecerle a usted, Jorge, y a todos quienes han asistido a este conversatorio por su atención. Evidentemente hay tantas cosas de las que hablar que son apasionantes y que tienen que ver con el cariño que le tenemos a nuestro país y las ganas de seguir trabajando por este país que es el nuestro. Así es que gracias, y mis últimas palabras son para decir que se cuiden. Creo que todos tenemos que extremar los cuidados en cualquier ciudad en la que nos encontremos y también ver que nuestro entorno se cuide. Así es que muchas gracias. Gracias, amigos, que tengan un gran día y a cuidarse, como dice la doctora. Muchas gracias a todos. Gracias, un abrazo. Nos veremos pronto. Gracias, hasta Amable luego. día. Chao. Hasta luego, chao, Lourdes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.